Tenemos todavía algunos minutos para seguir recibiendo a sus compañeros a la clase. Por favor, chicos, vayan activando sus cámaras. No se olviden que la asistencia y la clase también está grabada y se va a ir controlando eso. Referente a su asistencia, tal vez si algunas de las estudiantes obviamente tienen trabajo o están realizando alguna actividad, no hay ningún problema, se les va a considerar siempre y cuando tengan que enviar una nota para que esa misma nota también sea enviada al departamento de posgrado y sea obviamente aceptado, ¿ok? Rubén, Eric, Rosa, Flores, David, Esmeralda, Alberto, Dayana, por favor vayan habilitando sus cámaras. De otra manera no van a tener asistencia, chicos, por favor. Alberto, David, Esmeralda, Dayana, Rubén, les estamos esperando. Muy bien. Entonces, ya comenzando con la clase del día de hoy, espero que hayan revisado la plataforma. Están todas las clases grabadas, están las diapositivas de todo lo que hemos desarrollado en estas clases. Las diapositivas que vamos a llevar el día de hoy también van a estar ya en unos instantes en la plataforma, después ni bien terminemos la clase, a lo mismo que la clase para el día de hoy, que ya estaríamos entrando al tema número 2. Es muy importante para ustedes que tal vez tomen una hojita y un bolígrafo o apuntes de todo lo que vamos a hablar hoy día, a pesar de que obviamente lo van a tener en las diapositivas. Leslie, Alberto, Dayana, por favor habiliten sus cámaras, porque no es justo que otros de sus compañeros sí están habilitando y ustedes no lo hagan. Muchas gracias. Alberto, Dayana, por favor. No se olviden que la clase es grabada y obviamente la asistencia va a contar igual con las cámaras encendidas. Muy bien. Perfecto. Entonces les voy a compartir ya la pantalla para comenzar la clase del día de hoy. Muy bien. Por favor, me indican si ven. Sí se ve, doctora. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la doble imposición. Nosotros ya hemos conocido en las clases anteriores los convenios que ha existido y que existen también referentes a lo que es prácticamente Bolivia con otros países. Estos otros países en los cuales se tienen los convenios que ya hemos mencionado, con Alemania, con Gran Bretaña, con Suecia, con Francia, con España y con la CAN, hacen representatividad especialmente en el ámbito internacional. Pero ¿para qué sirven estos convenios y qué es también los convenios de doble tributación? Y en este entendido que vamos a avanzar el día de hoy también referente a lo que es la doble imposición internacional con estos temas que obviamente y con estos países que obviamente no están vinculados ya con Bolivia. Para eso vamos a considerar ya la definición de doble imposición internacional. ¿Qué dice? Se da la doble imposición internacional cuando dos o más entes jurídicos públicos autónomos con poder tributario independiente a nivel internacional yuxtaponen impuestos idénticos o análogos sobre un mismo hecho imponible realizado en un mismo momento temporal, grabando al mismo contribuyente un objeto imponible, de manera que a la postre resulte una carga fiscal global posterior a la que se origina si dicho impuesto imponible se hubiese realizado con sujeción a un solo sujeto activo. ¿Qué nos quiere decir esto? Referente a lo que es la doble imposición, por favor, si no se escucha el micrófono, me van a avisar. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la doble imposición internacional solamente se va a dar cuando dos países van a tener dos impuestos idénticos o análogos. Quiere decir que va a tener un mismo hecho imponible en un mismo tiempo
y gravando a un mismo contribuyente. Tendría que tener estas tres características para que se considere doble imposición internacional. ¿Ya? Entonces, si vamos a ver un país que obviamente va a generar, como en el caso de los convenios que se ha firmado, que obviamente utilizaban un impuesto a la renta, por ejemplo, es el mismo impuesto para la misma persona, para el mismo hecho imponible y en el mismo tiempo. Entonces, si se cumplen estas tres exigencias, pues recién ahí estaríamos hablando de una doble tributación internacional. Y esto obviamente va a generar a que se pueda determinar a través de esto ya a qué país se va a poder tributar. Entonces, los países obviamente quieren evitar esta doble tributación. Porque ¿qué pasa si yo tengo ya un trabajo en Bolivia y un trabajo en otro país que no tenga un convenio internacional? Si no tiene un convenio internacional, obviamente se va a generar doble imposición. Voy a tener que pagar en Bolivia como también voy a tener que pagar en ese país, porque no existe esa doble tributación. Pero los estándares internacionales también, a pesar de que no existan convenios, nos dan parámetros para evitar esta doble imposición. Entonces, vamos a conocer cuáles son los puntos que tenemos que considerar ya en el concepto estricto de lo que es la doble imposición internacional, que es heterogeneidad de los sistemas tributarios, que tienen que ser idénticos los sistemas tributarios, que tienen que ser paralelos. Superar los esquemas nacionales, que obviamente tiene que salirse del contexto internacional. No puede existir doble tributación interna, aunque ya les hemos mencionado incluso a una de las primeras clases, de que cuando nosotros, por ejemplo, en Potosí, hacemos una inscripción en derechos reales, nos piden dos impuestos, nos piden el impuesto a las transferencias, que se tiene que pagar en impuestos nacionales, y nos pide el impuesto a las transferencias que tenemos que pagar dentro del departamento, dentro del municipio. Entonces, también dentro de nuestra jurisdicción nacional existiría doble imposición o doble tributación. En este caso, también tendríamos que analizar ese tema, porque por un lado estaríamos pagando a la transferencia interna y a la transferencia nacional, cosa que también es un tema de tesis para que lo puedan verificar, porque solamente se tendría que pagar uno solo. Pero ya derechos reales obviamente te exigen los dos para que puedas hacer la inscripción. Y bueno, las personas obviamente, y como no hay normativa interna, pues tienen que pagar. Pero ya dentro de lo que es la doble imposición internacional, tiene que haber esquemas nacionales para que se pueda generar esta doble tributación internacional, ¿ok? La doble imposición internacional, nos dice, es un fenómeno jurídico tributario internacional y que se debe considerar cuestiones de mayor profundidad, como conceptos estrictos de derecho, de la doble, de lo que es la doble imposición internacional. Por otro lado, el concepto estricto ya nos habla de lo siguiente. Nos dice, es una figura de carácter internacional, la cual también es aplicable en el ámbito interno de los países. Existe doble o múltiple tributación cuando el mismo sujeto pasivo tributario es gravado dos o más veces por el mismo hecho imponible, en el mismo periodo de tiempo y parte de dos sujetos activos o con poder tributario para realizarla. Entonces, en este término nos menciona que no solamente pueden existir este problema entre dos países, sino que ya pueden ser hasta inclusive múltiple tributación, si es que una persona como docente va viajando por diferentes países, obviamente va a decir, bueno, usted es de nacionalidad boliviana y como no tiene convenio con ningún otro país que va a ir a dar clases, pues tiene que pagar todas las actividades que realiza en su país de origen. Entonces ya estaría existiendo no solamente una tributación o doble tributación, sino múltiple tributación, referendo también a cuál es la actividad que se puede relacionar, pero hablando siempre, como les habíamos mencionado, de un mismo sujeto pasivo en un mismo tiempo o periodo y sobre el mismo hecho imponible. Por otro lado, según Amatushi, del 2001, nos dice, el fenómeno de la doble imposición es debido a otras palabras, al hecho en el que dos estados tienen una pretensión impositiva. Ambos, según el criterio mixto de la imposición total del sujeto domiciliado en el país y de la imposición de los sujetos no domiciliados en el país, limita a los réditos de la procedencia nacional.
Entonces ahí nos habla de los criterios que hemos mencionado a un principio. Nos habla del domicilio, de la nacionalidad, de los criterios que obviamente podemos manejar. En esta parte nos dice ambos según el criterio mixto de la imposición total del sujeto domiciliado, ya nos menciona el domicilio, en el país de la imposición de los sujetos no domiciliados, puede ser los residentes, en un país que es limitada a los réditos de la procedencia nacional. Entonces, esos serían los conceptos básicos que tiene que tener también la doble o múltiple, en este caso, tributación internacional o imposición internacional. Por otro lado, realmente, si nos ponemos a ver, tenemos parámetros para determinar qué sería la doble imposición internacional. Como ya les hemos mencionado, tiene que existir la exacción de la parte de dos o más estados diferentes, dos o más impuestos idénticos o análogos, quiere decir que tienen que tener dos estados esa superioridad de poder tener que gravar un impuesto. Tienen que exigirte, tienen que obligarte a que puedas pagar ese estado o más estados. Dos o más impuestos idénticos o análogos. Quiere decir, sobre un impuesto, por ejemplo, del que hemos hablado ya en los convenios, como es el impuesto a la renta que aún se mantiene, tiene que ser similar en esos países. No podemos hablar sobre un impuesto a la transferencia y un impuesto a la renta que no tiene nada que ver y no estaríamos hablando sobre el mismo impuesto, entonces no existiría doble imposición internacional. Pero si hablamos sobre la igualdad o que se parecen esos impuestos, pues ya estaríamos hablando sobre la doble tributación internacional. Nos dice, el mismo objeto imponible, es decir, sobre lo que se está cobrando el impuesto, el mismo sujeto pasivo a la persona que se le está cobrando, ya sea, en este caso, una persona natural o una persona jurídica a la que se le está cobrando este impuesto, y el mismo periodo de tiempo. Puede que exista que yo soy docente en Bolivia y he pagado mis impuestos en Bolivia, pero la ley ha cambiado, entonces me voy a España a dar clases, pero como la ley cambió, obviamente ya no me pueden pedir de las primeras clases que he dado en Bolivia, mi tributación. Entonces tiene que existir una correlación entre estos tres sistemas para que puedan encajar ya dentro de lo que es una doble imposición internacional. Elementos, ya lo que hemos mencionado, la diversidad, la identidad de sujeto, la identidad de objeto imponible, la identidad de título impositivo y la identidad temporal, lo que ya hemos estado mencionando, que serían ya los elementos de la doble imposición internacional. Ahora, acercándonos más y haciendo ya hincapié de cada uno de estos objetivos y objetos que tiene dentro de la doble imposición internacional, vamos a hablar de la diversidad de sujetos activos, que tanto la doble imposición internacional está originando en la que yuxtapone y también puede descoordinar de acuerdo a las soberanías fiscales de varios estados sobre sus sujetos pasivos que operan a nivel transnacional. Es decir, cada estado, cada país ve cuál es la mejor manera de poder obligarte a pagar un impuesto. Cuál es la manera y qué impuestos te los va a grabar. Eso ya es decisión de cada país, de cada estado, el poder asimilar. Bajo todo lo que es también la fiscalidad, todo lo que es la gobernabilidad, de lo que va a referirse a la economía boliviana o a la economía de otros países. Entonces, cada país va a desarrollar y va a determinar soberanías fiscales para ver a quiénes va a grabar, qué impuestos va a grabar, y obviamente esto lo van a manejar a nivel internacional porque los impuestos pueden generar doble tributación y en algunos casos se va a ver la igualdad de algunos tributos cuando se pueda ya querer cobrar este impuesto. Por otro lado, estamos hablando de estados o estados federados, Länder, Region y cantones, estados miembros, comunidades autónomas, organismos internacionales, Unión Europea y hasta la CAN, que obviamente son los que van a tener cada uno las atribuciones conferidas, como ya les he mencionado, para que puedan crear ya una independencia fiscal para que puedan grabar dentro de sus mismos estados y de esta manera poder volverlos a nivel internacional y para que cada uno de ellos puedan conocer.
Por otro lado, hablamos de la diversidad de sujetos activos. Vamos a hablar sobre el requisito ineludible, que es que cada sujeto activo de imposición debe sustentar poder tributario autónomo e independiente a nivel internacional. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros tenemos en consideración que existe sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Cuál es la diferencia, chicos, la consulta entre un sujeto activo y un sujeto pasivo? No se olviden que a las respuestas también voy a ir aumentando puntos. Buenas tardes, doctora. El sujeto pasivo es aquel que está obligado con la deuda, con la obligación tributaria, que el sujeto activo es el que tiene derecho a exigirle el cumplimiento de esta obligación al sujeto pasivo. Ejemplo. Es una relación de acreedor-deudor, doctora. Ya. En este caso, ¿quién sería el sujeto activo y quién sería el sujeto pasivo? El sujeto activo sería el acreedor y el sujeto pasivo sería el deudor. ¿Quién sería el acreedor? El Estado. El Estado, perfecto. Entonces, el sujeto pasivo, dentro de la diversidad de sujetos pasivos tenemos a los estados. Milenka, muchas gracias, te ganaste un punto. Dentro de estos términos, entonces, como ya tenemos la relación de sujeto activo y sujeto pasivo, dentro de la correlación que existe entre estos, el sujeto activo es el Estado. Entonces, la diversidad de sujetos activos nos quiere decir que tiene que existir una diversidad de estados que te exigen a ti como contribuyente el pago de un mismo impuesto. Requisito ineludible en cada sujeto activo que tiene que imponerte, debe sustentar de poder tributario, nos dice, autónomo e independiente a nivel internacional. Es decir, cada país tiene que tener su propio Ministerio de Finanzas, como es en nuestro caso, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y a través de ese Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pues lo va a correlacionar con todo lo que se refiere el Servicio de Impuestos Nacionales y todos sus organismos alrededor, para que obviamente estos te puedan exigir el pago de tus tributos. Por otro lado, nos habla de identidad sustancial del objeto imponible. ¿Qué es un objeto imponible, chicos? Hola. ¿Están ahí, chicos? ¿Qué es el objeto imponible? Doctora, Fernando. el objeto imponible es la manifestación de capacidad económica sobre la cual recae el tributo. Un ejemplo. Me agarré en curva. A ver, no sé, el patrimonio, la renta. Perfecto. Entonces, nos dice que esta identidad que tiene que tener dentro de las características para que te puedan exigir ya el pago del impuesto, tiene que tener igualdad entre estos estados. Nos dice, se requiere una visión flexible dentro también la doble imposición internacional para que pueda tener concurrencia de impuestos de naturaleza idéntica o análoga que recaigan sobre el mismo objeto imponible. Es decir, un ejemplo, el salario. Como hemos hablado y hemos tenido todos estos, vamos a, por favor, apagar los audios, chicos. Gracias. Entonces, vamos a hablar sobre el tema de la renta, los salarios. Entonces, si mi salario como docente que estoy dando clases en España o estoy dando clases en otro país que no tenga un convenio, estamos hablando de ese mismo objeto al cual va a caer la imposición, al cual va a caer el impuesto. Y tiene que existir sobre esto, nos dice, un consenso en el que se requiere identidad absoluta, sino sustancial en el objeto imponible, estructura y función de las figuras impositivas concurrentes. La entidad puede ser parcial. ¿Ok? Entonces tiene que haber correlación en los estados sobre el objeto imponible al cual
se le va a solicitar el pago de impuestos. El hecho imponible. Nos refiere con ese término de hecho imponible, que es un concepto jurídico que describe la realidad material sobre la que recae el impuesto. No la riqueza que se requiere gravar, sino a la que efectivamente se grava. No la riqueza en el sentido genérico, soporte de todos los tributos, renta, patrimonio, sino la concreta manifestación de riqueza descrita por el legislador para un tributo en particular. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de hecho imponible? Que supongo que, como ya están en el cuarto módulo, ya deben conocer muy bien sobre el hecho imponible. Chicos. Mejor si es con un ejemplo más fácil. ¿Nadie? Cuando compras un auto, el hecho imponible es la matrícula que te obligan a tramitar cuando compras un vehículo. Cualquiera, una moto, algún vehículo motorizado. No sé si está bien el ejemplo, pero A ver, entonces, si no tengo mi matrícula, no puedo pagar mi impuesto todavía. no. ¿Estás seguro? Sí, porque cuando pagas anualmente para un carro, te piden el número de matrícula de tu auto. Tu, tu matrícula, en base a eso, en datos, ven cuántos años debes o cuántos meses, así. Pero tú O cuando no sé. haces tu impuesto a la transferencia ya estás pagando tu impuesto, sin necesidad de que te pregunten tu matrícula. Mm, sí, pero creo que podría ser más entendible, ¿no? ¿O no? No, Quizás otro hay un ejemplo. error. Está bien en la compra del Am, auto, pero ¿dónde se llevaría el hecho imponible? Tal vez también comprando la gasolina, ¿no? No sé. Pero lo voy a pensar un poquito. Comprando la gasolina, ¿en qué sentido, por ejemplo? Vos vas con tu auto y compras gasolina. ¿En qué momento pagas el impuesto a los hidrocarburos? Un ejemplo, ¿no? Am, a ver, ¿Cuál es el hecho cuando se imponible en compra, realidad? digamos, un litro de gasolina, genera una obligación de pagar al Estado. Son títulos especiales, creo, sobre los carburantes. No, no estoy muy... Sí, creo que sí. Son títulos especiales sobre los carburantes. A ver, chicos, Fernando tiene una idea de lo que puede ser un hecho imponible, pero tenemos que tener bien claras las cosas. El hecho imponible es en el momento, como nos dice, es el hecho. ¿Ya? Hablemos de una compra y venta, ya que lo ha mencionado Fernando. La compra y venta, yo entro a una tienda y quiero comprar un juguete. Entonces pago por el juguete y la señora me da el juguete y yo le estoy dando el dinero. Ese momento de la transacción se va a considerar, para el ejemplo claro, para el pago del impuesto al IVA o el pago del impuesto a las transacciones. Entonces, o al IT, que yo le estoy dando dinero y él me está dando el objeto. Entonces, ese instante se estaría generando ya lo que es el hecho imponible. Mientras yo voy y pregunto, ¿a cuánto sale esto? ¿Cómo es esto? O yo quiera ir y considerar, como él ha dicho, voy a tener mi matrícula, voy a ir a sacar mi matrícula, o qué tal si le parece que voy a estar haciendo mis documentos, pero que no exista la transacción en realidad, no se estaría generando un hecho imponible. En ese momento en el que se graba, efectivamente nos dice el impuesto. Entonces, sin el hecho imponible, sin la compra y venta, sin la transacción, y en el caso de cada uno de los ejemplos, por ejemplo, en el impuesto al juego, entonces, si yo no voy a jugar o yo no participo en el juego, no se va a realizar el hecho imponible. Y en el momento en que no se realiza el hecho imponible, yo no tengo por qué pagar ese importe, yo no tengo por qué pagar ese impuesto. Simplemente en el momento en que yo accedo al juego, yo accedo en el momento en que quiero participar de un juego, recién se va a generar el hecho imponible. Entonces, cada hecho imponible va a estar determinada en la ley. En la ley nos va a decir para el IVA, se va a generar el impuesto en la compra y venta. Entonces, compra y venta, el hecho imponible. El impuesto al juego, cuando una persona entre a jugar. Entonces, cuando entre a jugar. En esa parte ya te está mencionando incluso la misma normativa legal cuando se va a llevar el hecho imponible.
Entonces, en países de tributación internacional, este hecho imponible tiene que tener concordancia, tiene que tener algo de parecido, como hemos visto. Tiene que tener algo de congruencia para poder hablar, porque si no tiene y no tiene similitud entre un impuesto de un estado y entre el impuesto de otro estado, pues entonces no va a existir, porque estamos hablando de dos impuestos totalmente diferentes, que sí o sí lo tengo que pagar en un país o sí lo tengo que pagar en otro. Ahora, si ustedes no entienden bien estas, eh, realmente estos conceptos que tienen que entender ya dentro de lo que es a nivel nacional, pues se le va a ser muy difícil poder entender estos conceptos a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, tal vez para hacerles recuerdo un poco sobre este tema, les voy a compartir otra diapositiva para que pueda hacerles recuerdo sobre este tema y ustedes puedan considerar. Y les voy a consultar, por favor. Un momentito, voy a buscar en qué clase anterior di sobre este tema para que ustedes tengan muy en cuenta sobre estos términos. Porque conozcamos también que ustedes ya están prácticamente casi terminando lo que es el diplomado en tributación, en derecho tributario. Entonces tendrían que sí o sí conocer y dominar estos temas para que también puedan conocer. ¿Qué anteriores módulos han pasado, chicos? Si se puede saber, si alguien me puede decir, por favor. Chicos, ¿qué otros temas han pasado? Hola. ¿Qué otros módulos han pasado, chicos? ¿Escuchan? Hola, hola, hola. Creo que Sí, no quieren pasar clases. doctora. Hemos avanzado elementos normativos, financieros y tributarios, estudio de los impuestos aplicables en Bolivia y el régimen especial en la tributación boliviana, procedimientos y recursos aplicables en el derecho tributario. ¿Y no han llevado relación jurídica tributaria? Porque para entender un tributo como tal primero, tienen que entender esta relación jurídica tributaria que está en la ley 2492. Entonces, dentro de esta relación jurídica tributaria, más allá de considerar lo que es el sujeto pasivo y el sujeto activo, tenemos que conocer bien detallado qué es lo que compone un tributo como tal. Un tributo como tal, porque si no tiene toda esta relación jurídica tributaria, pues no existe en realidad un tributo. Es lo mismo cuando nos hablamos de un tipo penal. Nos hablamos o hablamos en este caso de dentro de, por ejemplo, dentro de lo que es el sistema penal, si no existe, ¿no? Digamos, un daño físico, un daño colateral, etcétera, 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 de todos los elementos típicos o atípicos de un delito, pues no va a existir el delito como tal. Y es lo mismo que ustedes tienen que conocer para poder identificar un tributo, ya sea nacional o internacional. Entonces, para que ustedes puedan conocer un poco de este tema, que lo he llevado también en otra clase anterior, que es la relación jurídica tributaria, que nos habla de una obligación tributaria. ¿Qué es una obligación tributaria? Lo que el Estado prácticamente te está imponiendo. El Estado no te pone a escoger, no te dice, pues hoy día si quieres pagas o no pagas, sino te obliga a pagar. Te obliga personalmente, ya sea una persona natural o a una persona jurídica, legalmente que tienes que pagar tu impuesto. Es una de las primeras. Luego el hecho generador. ¿Qué es el hecho generador, chicos? Su micrófono, Alejandra, tal vez. ¿Quieres hablar? Sí, doctora, yo había entendido que es aquella acción por la cual se va a generar, ¿no? La obligación a pagar. Exacto, es el hecho, como ya les he mencionado, y estaba muy bien tal vez Fernando al decir
en la venta y en la compra, solo que no han llegado a sintetizar mejor su ejemplo. Entonces nos dice, el hecho generador es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica. Jurídica porque te lo dice la ley. Económica porque hay una transacción. Establecido por la ley, nos dice en la normativa. En la ley nos va a establecer. En la 843 va a estar ya inmerso para configurar cada tributo y cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, que si nosotros hacemos o acaecemos en esa actividad o en ese hecho, va a originar que puedan hacer esa obligación tributaria. La exención, que ya estaría entrando casi al final, que es la dispensa de obligación tributaria material establecida por ley, que obviamente nos menciona quiénes están exentos del pago. Los sujetos de relación, como ya hemos mencionado y su compañera Milenka estableció, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, que estamos hablando del Estado, quien te obliga y quien te pide que le pagues el tributo, y el sujeto pasivo, que somos todos nosotros. Todos los ciudadanos que, aparte de tener esa naturaleza o ser sujeto o dentro de lo que es persona natural y persona jurídica, estamos dentro de sujetos pasivos obligados a pagar ese tributo. Base imponible. ¿Qué es la base imponible, chicos? Ya estoy hablando con futuros abogados, van a tener un diplomado en tributación. Por favor, no me diga que no conocen qué es una base imponible y una alícuota. Porque no podemos conocer exactamente los conflictos a nivel internacional si ni siquiera sabemos la relación jurídica tributaria de un tributo. Chicos, ¿qué es una base imponible? Doctora, la base imponible es la cuantía, lo que determina cuánto es el impuesto sobre lo que se aplica, y la alícuota es lo que se paga, parte de la alícuota o lo que recibió como una indemnización, digamos. Otra vez creo que no me estoy dejando entender, pero Un ejemplo. no sé, cualquier tipo de impuesto, supongo. No sé, doctora, un ejemplo Ya. así. Les Hace doy rato un me trababa igual. ejemplo para que puedan comprender fácilmente. La obligación tributaria es la obligación que tenemos como cada individuo de pagar el impuesto. El hecho generador, ya lo hemos dicho, en la compra y venta. Voy y compro un juguetito y me dan el juguete y yo pago. Ese instante en que se está generando la compra y la venta, voy a pagar el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ese momento en que se hace la compra y la venta, se está generando ya el impuesto, el IVA. Ejemplo. ¿Dónde se estaría generando? ¿Dónde estaría saliendo la base imponible? La base imponible, como nos dice, es la unidad de medida, valor o magnitud determinada por ley o sobre el cual se aplica la alícuota. Entonces, la señora me va a decir, este juguete vale 300 bolivianos. Sobre ese monto se estaría aplicando la alícuota, que es el 13%, que también lo va a determinar en la ley. Entonces, la alícuota es el valor fijo o porcentual establecido por ley. El IVA, el 13%. El IT, ¿cuánto es, chicos? Chicos, ¿cuánto es el valor de la alícuota del IT? Doctora, creo que también es el 13%. No, no es el 13%. El IVA es el 13%. El IT, facilito. El 3% es. El 3%, 3%. Sí, Bien. el 3%. El IWE, ¿cuánto es el IWE? 25%, doctor. El 25%. Perfecto. Entonces, la alícuota se va a ir en ese porcentaje a afectar a la base imponible, que va a ser el monto total. Y es por eso que incluso nos dicen, ¿no? El juguetito con impuesto, 300. Sin impuesto le puedo rebajar.
Entonces ahí haces tus cálculos y dices, bueno, me conviene porque le puedo rebajar a 290 sin factura. Será el 13% de los 300 bolivianos, realmente ese 10 bolivianos. Y ahí dices, bueno, ¿me conviene o no me conviene? O prefiero tener crédito fiscal o en este caso me conviene no pagar con una factura, ¿no? Entonces ahí está inmerso. Entonces, la base imponible es el monto total de lo que va a ser o lo que va a costar, en este caso, por ejemplo, el juguetito. Entonces, si estamos hablando de ese valor, la alícuota va a recaer sobre ese valor el porcentaje. ¿Y el porcentaje de dónde lo sacamos? Nos dice, es el valor fijo porcentual que está en la ley. Entonces, en la ley, en la 843, pues nos va a decir el IVA es el 13%, el IVA es el 3%, el IGüE es el 25%, y el IDH tantos, etcétera. Entonces, les voy a pasar un cuadrito, chicos. A ver, voy a buscar en este momento el cuadrito para poderles mostrar todos los impuestos que existen en Bolivia. Espero poder compartir este cuadrito. Vamos a ver si es que puedo compartirles mi imagen. Bien, ¿ven, chicos? Chicos. Sí, Sí. doctor. Bien, ahí nos dice los impuestos en vigencia de Bolivia. Ahí está el impuesto al valor agregado, que grava, que estaría grabando el IVA, quiénes estarían pagando, quiénes no pagan, la alícuota, que sería el 13%, y obviamente los formularios que se pagan. El impuesto a las transacciones, que estamos hablando de una alícuota de 3%. El IGüE, como les había mencionado, el 25%. El RCIVA, que es para las personas que ustedes, si es que quieren entrar a trabajar a impuestos nacionales, quieren entrar a trabajar a algunas instituciones públicas, etcétera, o incluso como abogados independientes, van a pagar el RCIVA, que es también el 13%. El ICE, al impuesto al consumo específico, para los chicos que fuman cigarros, que beben, que también para los vehículos, etcétera, van a pagar un porcentaje dentro de lo que es también la alícuota en este tema del ICE. El ISAE, el IDH paga el 32%. El ITF, el impuesto a las transacciones financieras, que es el 0.30% cuando haces una transacción en moneda extranjera, no en boliviano, sino en moneda extranjera. El impuesto al juego, que es el 30%, y el impuesto a la participación del juego, que es el 15%. Entonces, esa es la alícuota que cada impuesto va a tener, que ya nos determina la misma ley. Hablando sobre este tema, chicos, existe IVA para la compra de libros. ¿Cuál es la alícuota para la compra de libros o están exentos? Tengamos en cuenta que ahora, para promover la lectura, obviamente hace 2 años, casi 3 años atrás, se ha impuesto también de que los libros de producción nacional sí pagan impuestos, pero estos tienen un alcance de una alícuota 0. No están exentos, porque la diferencia entre la exención es que una persona está exenta, es decir, que se le libra de pagar impuestos. Se le libra de que no tiene que pagar impuestos, como los diplomáticos. El día de ayer estábamos hablando de que los diplomáticos, cuando llegan a hacer su actividad a Bolivia, ya sea de cualquier otro país, están exentos de pagar impuestos. Exentos quiere decir casi como perdonados de pagar impuestos. Pero a diferencia, por ejemplo, del IVA, en el tema de libros, los libros no están exentos, solo que tienen una alícuota de tasa 0. Es decir, ellos sí pagan impuestos, pero en tasa 0. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que podría existir tal vez en el tema de una alícuota que tenemos en tasa 0, que lo mismo también es para el sector de transporte. ¿Ok? Entonces, ese tipo de situaciones tienen que conocer porque si es que, digamos, no manejan muy bien todo lo que es referente nacional, pues se les va a ser un poco más complicado manejar el referente internacional. ¿Ok? Bien. Doctora, disculpe, perdona que la moleste. Una compañera, no sé muy bien quién es, me acaba de escribir y me dice, por favor, le puedes decir a la doctora que me deje entrar a clase, me mandó un screen. Dile que me deje entrar, por favor, que estoy Perfecto, intentando entrar desde las dile 3:10.
dile que vuelva a solicitar, por favor. Bien, entonces ya para seguir avanzando, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que es ya hecho imponible, alícuota, sujeto pasivo, sujeto activo, para ir adentrándonos más sobre el tema, chicos? Si quisieran, puede ser la última clase tal vez, podemos abordar más sobre ese tema para que ustedes también puedan conocer, incluso ir detallando impuesto por impuesto, si quisieran, ¿no? O los que quieren también me pueden decir para que les pueda pasar material para que ustedes puedan estudiar y también ya tengan conocimiento sobre este tema porque es muy importante. Ok, entonces nos hablan ya dentro otra vez de lo que es el ámbito internacional sobre la identidad sustancial del objeto imponible. Dice, pese a no haber identidad absoluta entre el objeto imponible y los dos impuestos, la misma manifestación de capacidad contributiva está grabada por los tributos concurrentes. Es decir, si es que no es tan idéntico el impuesto entre un estado y el otro, por lo menos va a existir, dice, una identidad parcial y una manifestación de una capacidad contributiva. Es decir, por lo menos tienen que llegarse a manifestar entre los dos para que pueda existir también ya esta doble tributación o imposición internacional. Ahora, identidad sustancial de los impuestos. Dice, no bastan las diferencias externas o superficiales, deben ser rasgos estructurales de los impuestos concurrentes, ya sea el hecho imponible, y no aspectos de su configuración formal, forma de liquidación y recaudación, los que determinen la existencia de similitud de gravámenes. Es decir, tiene que existir en el hecho imponible la igualdad. Nos dice, no en la forma de pagar o en la forma como el Estado te va a pedir la recaudación. No de esa forma, porque puede que el Estado te pueda pedir ya sea una recaudación, por ejemplo, dentro de lo que es también las regalías o los intereses. Te puede pedir ahora el pago de tus regalías, pero puede que dentro de la legislación de otro país esas regalías se cobran a final de año, por ejemplo. Y en Bolivia se pueden estar grabando cada que tú haces una transferencia de una regalía, pues en ese momento se puede hacer el pago. Entonces, no importa, dice, cómo va a ser la liquidación o la recaudación, siempre y cuando sean iguales o casi parecidos los hechos imponibles sobre lo cual va a afectar también ya este impuesto. Lo determinante, nos dice, es el presupuesto del hecho jurídico, el hecho que está dentro de la normativa jurídica, su elemento material y especialmente si ambos se nutren de la misma fuente de capacidad económica. Es decir, si nosotros vamos a tener una empresa minera constituida en Potosí y esta va a repartir remesas a diferentes estados, tiene que tener la misma fuente de capacidad económica, es decir, tiene que estar en un mismo sector, ya sea en Potosí, Bolivia, o ya sea en Chile, en diferentes países, que tiene que tener obviamente esta fuente de capacidad económica, la cual se va a desarrollar dentro del hecho jurídico. Por otro lado, nos habla de los factores que determinan la identidad sustancial del impuesto, que es la función del tributo en el sistema fiscal. Para desarrollar también tenemos un sistema económico, para ya que conozcan ustedes, un sistema económico que el mismo Estado lo maneja. Este sistema económico va a ser una de sus raíces, este sistema fiscal. ¿Qué es el sistema fiscal? Cómo el Estado va a prever dotarse de economía. Chicos, ustedes, futuros, también los que van a tener el diplomado, ¿qué diferencia habrá entre un sistema fiscal y un sistema económico? Chicos. Cinco puntos al que me responde. No uno, sino cinco.
Doctora, En ítem. quizás la diferencia es que uno es, digamos, cuáles son como que medios que va a utilizar el Estado para recaudar los impuestos. Eso sería el sistema fiscal y el sistema económico, ya digamos, cómo va a manejar el dinero que hay en el Estado, o sea, en qué lo va a invertir y cómo y para qué. Perfecto, te acabas de ganar 5 puntos. Entonces, en el sistema económico, el Estado ve qué necesita tener como ingreso y en qué va a gastar esos ingresos, qué los va a desenvolver, ya sea canchas, escuelas, bonos, etcétera, 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 para ver. Entonces nos dicen, muy bien, nosotros ya tenemos aquí los gastos, pero para recaudar fondos necesitamos tener un sistema fiscal. Y como ya los ha dicho también en Itzen, este sistema fiscal va a ser la creación de estos tributos como uno de los ingresos que va a tener el Estado, porque el Estado va a tener varios ingresos. Entonces, uno de los más importantes es este sistema fiscal para que obviamente solicite y obligue a las personas a pagar sus impuestos. Entonces, ahí está. Los factores para determinar la identidad sustancial de los impuestos, que son la función del tributo en su sistema fiscal. La similitud estructural, es decir, que el impuesto tiene que estar similar y tiene que tener una estructura similar con la del otro impuesto. Similar naturaleza, que tiene que grabar y que tiene que tener esa similitud dentro de su naturaleza como impuesto. Incidencia económica, que la economía que va a grabar, obviamente, va a incidir dentro de todo ese sistema fiscal. Carácter sustitutivo de uno en relación al otro y el examen del objeto imponible de los impuestos concurrentes. Entonces, esos serían los factores para determinar la identidad sustancial de cada uno de los impuestos. Y que van a tener también, o sea, fijación para que se pueda considerar entre un y otro país. Ahora, la identidad subjetiva. El elemento sustantivo para entender que existe también una doble imposición internacional nos dice que es la presencia o ausencia de ese factor que es piedra de toque para diferenciar este fenómeno de otras figuras afines. La misma persona resulta sujeta a imposición por los gravámenes concurrentes. Es decir, que una misma persona tendría que estar ya sujeta a esos dos impuestos a nivel internacional. Con el desarrollo de nuevos fenómenos económicos, se plantea supuestos que hacen pensar en la necesidad de flexibilizar esta condición. Entonces, como va a haber esta situación en que un país y el otro me está solicitando el pago de esta imposición, va a haber y va a generar fenómenos económicos, nos dice, ya sea para la persona, para el sujeto pasivo o para el sujeto activo, vamos a pensar en la necesidad de que se pueda flexibilizar. Es decir, yo como persona, ya sea jurídica o natural, no puedo afectar mi economía. No puedo hacer que esos fenómenos cambien mi economía y puedan afectar mi desarrollo económico, puedan afectar mi inversión y obviamente eso tiene que flexibilizarse dentro de esos países. Entonces los países tienen que flexibilizarse ante esa situación del doble imposición internacional. Internacionalmente se impone la idea de que la identidad de sujeto pasivo debe sustituirse por la identidad sustancial del contribuyente. Así habría, dice, doble imposición internacional cuando el titular de la capacidad económica defina en el hecho imponible de los gravámenes concurrentes en esta misma persona. Entonces, la persona, o en este caso, el sujeto pasivo nos dice, tiene que identificar todos estos parámetros para que él determine que va a existir una doble imposición. Yo, como persona que soy de España, pero he invertido en Potosí y estoy mandando mis remesas a mi esposa, mis remesas a uno de los inversionistas, estoy mandando también todo lo que se refiere sobre ingresos de la empresa que voy a generar, ingresos que voy a generar con las regalías de la empresa que voy a situar en Potosí, pues tengo que hacer
o tengo que más bien identificar dentro del sistema de impuestos nacionales y dentro también lo que es los impuestos en España para determinar de que si bien estamos hablando de una misma empresa, estamos hablando de un mismo sistema de operación que extrae mineral, de un mismo sistema que va a recaudar dinero y de este monto económico que va a recaudar, se va a hacer la transferencia de remesas, se va a hacer la transferencia de utilidades, de regalías, etcétera, saliendo de un mismo estado para el otro. Entonces tengo que identificar qué es en el momento, qué es el hecho generador y que obviamente está recayendo en ese mismo momento a una sola persona. Si demuestro en tal sentido, voy a poder acceder para que los países dentro de esa circunstancia no te puedan generar doble tributo internacional. Estos convenios se han firmado para que pueda existir ese acercamiento en las personas. Empero, existen también problemas, porque la ley, si ustedes han podido observar y lo hemos podido exponer, no es tan clara. Les he dicho el día de ayer que puedan leer sobre también lo que es el trabajo que les estoy dando, que por si acaso es para el siguiente domingo, que lo tienen que analizar. Entonces, pese a que existe un convenio con Suecia, también ha existido un problema. Entonces, ese problema ustedes lo van a analizar porque se trata prácticamente de la empresa petrolera Chaco, sociedad anónima, que ha interpuesto una demanda contra el sistema de impuestos nacionales. Entonces, ese problema ha generado que no se puede entender muy bien la normativa o este convenio internacional que tenemos, que como ya les había dicho, tienen que demostrar todas estas pautas para que obviamente puedan ser o puedan beneficiarse con con lo que es también la doble imposición internacional. Entonces, si ustedes no quieren tener esa doble imposición internacional, pues tienen que demostrar todos estos para que puedan también adecuarse ya al convenio, si bien existe con otros países, y si no, pues también tienen que demostrarlo para ver qué es lo que se va a hacer con otros países. Nos dice, la clave no se trata tanto de fijarse en quién realiza las prestaciones tributarias materiales y formales, declaración o ingreso de la deuda tributaria, de los impuestos, sino de analizar si las normas que regulan los impuestos yuxtapuestos, imponen sobre la misma persona la carga tributaria del hecho imponible. Entonces, ahí nos tenemos que identificar más. No es que la empresa entra, no entra, sale o no sale dinero, tiene o no tiene ganancias, sino que tenemos que demostrar que la misma empresa va a estar sujeta del mismo impuesto, ya sea en España o ya sea en Potosí, con el ejemplo que les di. Entonces, eso es lo que debemos demostrar, que sea la misma persona, ya sea persona natural o ya sea persona jurídica, quien estaría siendo afectada dentro de este impuesto que obviamente ha generado el hecho imponible. La identidad subjetiva también nos habla de supuestos especiales de flexibilización del concepto de identidad subjetiva por el de identidad sustancial o íntegra, ya sea las sociedades, por otro lado los cónyuges o la tributación consolidada de sociedades. Es decir, también en este caso, la persona puede ser no solamente una persona, ya les he dicho, natural, sino también puede ser una persona jurídica. En este caso, una sociedad o sociedades. La identidad subjetiva nos habla dentro de la doctrina y legislación de los países más avanzados, se viene entendiendo que debe flexibilizarse la apreciación de la identidad subjetiva absoluta a favor de una identidad relativa y material de contribuyentes. Es decir, si yo tengo una empresa y esa empresa ya es una sociedad anónima, obviamente estamos hablando que todo el personal que va a poder hacer el envío de sus remesas, el envío de sus utilidades a otras personas a nivel internacional, estamos hablando de toda esa identidad para todos esos sectores y todas las personas que están dentro de esta entidad material, dentro de los contribuyentes. En el panorama internacional se opera con un concepto de identidad de contribuyentes para verificar y apreciar el elemento subjetivo de la doble imposición internacional, nos dice. Y la identidad temporal nos habla de la condición necesaria
para que la doble imposición internacional de los tributos que se yuxtaponen lo hagan en relación con una realización del hecho imponible en el mismo periodo de tiempo. Y también se debe recaer sobre la capacidad económica ostentada, poseída u obtenida en el mismo momento. Entonces, todos estos nos hablan ya sobre lo que les he explicado, que tenemos que demostrar que a pesar de la economía o a pesar de los ingresos de la empresa o a pesar de los gastos de la empresa, estamos hablando de una misma empresa, de una misma persona natural o una persona jurídica a la cual se estaría recayendo estos impuestos a nivel nacional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, dentro de lo que es la identidad temporal nos dice, debe apreciarse al margen de los momentos de liquidación, recaudación y devengo de los impuestos concurrentes. Es decir, tenemos que tener en cuenta que tenemos que aislar dentro de todos estos lo que es una liquidación dentro de ya mi empresa, lo que es una recaudación y devengo de los impuestos concurrentes que obviamente podría generarlos dentro de mi estado o podría generarlos en el otro estado. Como por ejemplo hemos dicho de los aviones o de los buses. Puede que exista buses o aviones, etcétera, que tengan ya su establecimiento permanente en Bolivia, como también pueden tener su establecimiento permanente en Argentina. Entonces, obviamente tenemos que desvincular estas liquidaciones o recaudaciones que tenemos en cada país, que obviamente no se va a poder entrar. Nos dice sobre devengaciones de impuestos concurrentes que tendríamos que tener ya impuestos dentro del estado en el que estamos. Lo relevante es que los impuestos yuxtapuestos, dice, coinciden en someter a tributación la realización del hecho imponible, en el mismo momento temporal con incidencia de diferentes lapsos de devengo, liquidación y recaudación. Entonces nos dice, a pesar de que ustedes tengan estos impuestos en cada país, va a haber impuestos que van a tener que pagarse en los dos países. Y es ahí donde va a entrar la doble tributación o la doble imposición internacional. La sobreimposición nos dice, el contribuyente paga más cuando está sometido a dos poderes tributarios que cuando está sometido solo a uno. Eso es obvio. Si yo no hago esa determinación o yo no determino que existe doble tributación, ya sea en un país como España o Argentina, Perú, y si yo no demuestro eso, pues obviamente voy a estar sometido a dos pagos de impuestos. Dice, actualmente buena parte de la doctrina sostiene que debe darse sobreimposición para apreciar la concurrencia de la doble imposición internacional. Es decir, que realmente algunas personas ya tienen que hacerse ver dentro de este problema. Tienen que ya tener clara la señal de que tengan que pagar para que se den cuenta realmente que están en una doble imposición internacional. Los métodos de imputación, exención y división de las bases imponibles buscan eliminar la sobreimposición. Hay doble o múltiple imposición internacional cuando los impuestos son dos o más países graves de tal manera que las personas sujetas a tributación en más de un país soportan una carga tributaria mayor que si estuvieran sujetas únicamente a una soberanía fiscal. Ya sea la sobreimposición virtual o potencial, actual retroceso de la innovación virtual a favor de un concepto efectivo, con noción efectiva o virtual, nos dice, se requiere que la yuxtaposición de gravámenes potencialmente o realmente conlleve una carga fiscal superior a la que se origina si dicho hecho imponible se hubiese realizado sujeto a un único poder tributario estatal. Es decir, ahí también nos dice, no importa si podemos desarrollarlo, pero lo que queremos llegar es que obviamente se pueda realizar solamente el hecho imponible y la carga fiscal a uno de los países. Entonces, antes de entrar a los tipos de doble imposición, chicos, les quiero consultar, ¿hay alguna duda sobre estos temas? O sea, prácticamente estas diapositivas en las cuales hemos pasado nos quiere decir que una persona dentro del ámbito internacional tiene que demostrar de que va a existir una tributación
tanto en un país de residencia como en el otro. Que ese impuesto tiene que ser similar, que tiene que ser en el mismo periodo de tiempo y que ese impuesto estaría afectando a una persona en particular, ya sea natural o ya sea jurídica. Si es jurídica, estaría afectando a todo en el globado en el que estamos hablando dentro de esa sociedad o dentro de lo que es una sociedad civil, etcétera, quienes están sujetos también sobre esa doble imposición. Entonces, simplemente eso es lo que queríamos caracterizar en términos simples dentro de esas diapositivas para que ustedes puedan entender de la tributación internacional y cuándo deberían de solicitar, obviamente, de que se pueda generar, obviamente, el pagar en uno o en el otro país para que no exista esa doble imposición. ¿Ok? Si no entienden, por favor, tal vez algunos no quieren preguntar en la clase, pero tal vez lo podrían hacer igual a mi número. O sea, no hay ningún problema. Vamos a estar adentrándonos más con lo que es tipos de doble imposición. ¿Qué nos dice? La doble imposición económica, la doble imposición jurídica y la doble imposición interna, que serían como bases de doble imposición y la doble imposición formal. Entonces tenemos 4 dobles imposiciones que estamos hablando también de la doble imposición material, ¿ok? Que lo vamos a desarrollar en este momento. Entonces, dentro de las... Se me ha colgado un ratito, por favor. Ya. Entonces, sobre los tipos de la doble imposición, vamos a tener la doble imposición económica. ¿Qué nos quiere decir la doble imposición económica? Nos dice, se suscita a consecuencia de identidad subjetiva, es decir, se produce cuando la misma renta, transacción o patrimonio resulta grabado en 2 o más estados durante el mismo periodo impositivo, pero en manos de diferentes contribuyentes. Ejemplo, un caso típico se da en la corrección de precios de transferencia por parte de la administración tributaria de un país. Si no se procede a realizar el ajuste correspondiente en la renta sometida a gravamen en el otro país. Entonces, estos precios de transferencia en los cuales se va a dar y vamos a hablar también ya en la siguiente clase, es muy importante porque lamentablemente en Bolivia no tenemos una ley que pueda caracterizar estos precios de transferencia. Entonces, esta imposición económica nos dice, se va a relacionar sobre la transacción o patrimonio que va a resultar grabada entre 2 diferentes contribuyentes. En el caso típico, dice, la corrección de precios de transferencia por parte de una administración tributaria de un país, si no se procede a realizar el ajuste correspondiente en la renta sometida al gravamen en el otro país. Modalidades. El doble gravamen sobre dividendos a nivel de la sociedad y a nivel de la persona física que recibe el dividendo. La doble imposición intersocietaria de la sociedad distribuye dividendos a un socio o persona jurídica y la doble imposición económica que nace de los ajustes fiscales en operaciones entre sociedades vinculadas, es decir, precios de transferencia. En este tipo de precios de transferencia quiero que entiendan cuál es el ejemplo. Es decir, yo como persona quiero invertir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a generar, pongamos en el caso de Potosí. En el caso de Potosí, voy a generar una empresa minera que va a exportar ya sea plomo, zinc, estaño. En Chile voy a poner una empresa de transporte que pueda llevar mi mineral especialmente a otro país que no esté dentro de mis convenios internacionales. Lo voy a llevar ya sea a China. En este caso, China me va a recibir estos y aparte, con estos minerales voy a realizar ollas, voy a realizar instrumentos, voy a realizar etcétera. Pero esta empresa en la cual voy a generarla, la voy a volver a abrir en Bolivia y la voy a volver a distribuir.
Entonces, en Bolivia ya voy a tener una sucursal de venta de estas mis ollas. En el momento en que hago esa posición de mi empresa en Bolivia, voy a decir, muy bien, entonces yo voy a pagar impuestos en Bolivia, pero como he comprado, ya sea de Bolivia, ya he comprado mineral de Bolivia, pero también le he comprado a otra empresa en Chile, he comprado el transporte, me lo ha transportado. Y como me lo ha transportado, pues he pagado. Entonces me tengo que descontar para que no pague el IVA, para que no pague el impuesto. Y aquí tengo mi factura. Aquí tengo mi factura de lo que he transportado. Por otro lado, ha llegado a China y en China me han cobrado porque obviamente esa empresa no es mía. Esa empresa no es mía, pero he tenido que, aquí está mi factura. Entonces creo diferentes situaciones para que en el determinado momento yo no pague impuestos como esa empresa constituida, que es ya la venta directa de ese material. Entonces, esos son los precios de transferencia. ¿Qué nos quiere decir? Son operaciones vinculadas entre sociedades. Es decir, tengo vinculación yo como empresa que estoy vendiendo mis ollas desde que han podido sacar mineral. Tengo vinculación incluso con los de transporte en Chile. Tengo vinculación con la empresa en China que va a hacer todo esto, pero no va a estar dentro de mis documentos, es decir, no va a sustanciarse y voy a decir, bueno, sí, yo soy parte de dueña, pero no lo hago notar. Entonces, es en ese momento que obviamente se va a generar esta doble tributación y los precios de transferencia. ¿Dónde entraría la ganancia? Entraría la ganancia en el hecho de que puedo decir, muy bien, me va a decir impuestos nacionales, muy bien, está muy bien, entonces deme su factura de transporte que le ha generado, digamos, el valor de $10,000. $10,000 que va a estar descontado en el pago de sus impuestos. Pero, ¿qué pasa si impuestos nacionales dice, realmente costará primero ese transporte de Bolivia a Chile $10,000? Entonces, como yo he contratado a esa empresa que es mía, voy a pagar los $10,000, voy a hacer constar que ha entrado a esa mi empresa transportadora $10,000. Pero en realidad, si impuestos nacionales iría a preguntar a otras empresas de transporte, diría, bueno, señora, ¿a usted cuánto le cuesta el transportar? Va a decir $1,000, $3,000, $5,000. Y ahí tendría que entrar impuestos nacionales y decir, oiga, pero usted, ¿por qué, si habiendo más barato de $1,000, prefiere pagar los $10,000? ¿No? Entonces, ¿por qué prefiere pagar esos $10,000 a esta empresa? Y ahí está lo que es y lo que obviamente se va y no pagan impuestos, porque estas empresas son creadas para inflar estos montos y de esa manera las empresas que realmente tengan que pagar en otros países, pues no lo pagan, teniendo que generar sociedades vinculadas entre sí. Y eso es lo que hacen también algunas mineras, es lo que hacían anteriormente en YPFB, es lo que anteriormente hacían también con otras, especialmente en Bolivia, porque en Bolivia no existen precios de transferencia que sean normadas, lamentablemente. Entonces, yo como persona que quiero generar crédito fiscal, puedo crearme estas sociedades vinculadas a los que los llamamos precios de transferencia. Precios de transferencia en el momento en que Servicios de Impuestos Nacionales dice, pues no le voy a hacer valer esta su factura de 10,000 bolivianos o $10,000 de transporte, porque obviamente en el mercado interno o en el mercado externo internacional existe desde $1,000 a $5,000. Entonces le voy a tomar su factura dentro de un parámetro de $5,000 como máximo, no como 10,000. Entonces, ahí estaría entrando la normativa nacional para poder identificar estos precios de transferencia y para que a Bolivia no le tomen el pelo. España ya tiene parámetros y estándares de precios de transferencia. Otros países como Estados Unidos, Bélgica, etcétera, ya tienen normativa interna de precios de transferencia. Bolivia estaba entrando más o menos hace unos 4 años atrás a este término para poder ya tener normativa en precios de transferencia, pero no lo tiene bien clara, aún está en proceso y aún es muy complicado de que pueda entrar. No sabemos por qué, aún Bolivia no quiere considerar estos, lamentablemente decimos
que es muy importante que lo pueda considerar estos precios de transferencia muy a fondo, pero no lo hace. El Banco Central sabe muy bien que perdemos montos económicos a través de estos, pero más allá de que el gobierno nacional quiera sacar normativa para que pueda regular estos precios de transferencia, pues no lo hace a tal manera ni a tal magnitud de que se pueda controlar como otros países lo hacen. Entonces, ahí está ese término en el cual nosotros vamos a basar. No importa que haya existido doble imposición. Aparte de que yo tengo mi convenio con España y que no voy a pagar en España o que no voy a pagar en Bolivia, pues me voy a liberar aparte de los precios de transferencia. Es decir, voy a empezar a crear así, ya sea sociedades vinculadas en algunos estados para que pueda generar también desvío de mis fondos y llegado un momento tenga que pagar en impuesto, pero tenga que pagar en mínima cantidad. Y en cada estado, pues obviamente voy a empezar a crear estas sociedades que me van a generar movimiento económico, me van a generar operaciones fiscales y a pesar de eso me voy a librar incluso de pagar impuestos. ¿Ok? No sé si me he dejado entender. Entonces, hay empresas que son muy vivas. En Bolivia se ha encontrado, aunque no crean, casi unas 10 que hacen este tipo de actividades con precios de transferencia, sociedades vinculadas, etcétera, que a partir de la normativa que sacaron, se ha podido tal vez retener un poco, regular un poco, pero aún así lo siguen haciendo. Bien, ahora hablamos de la doble imposición jurídica. Hace rato estábamos hablando de la doble imposición económica, ¿no? Nos dice, a diferencia de la doble imposición económica, la doble imposición jurídica sí afecta a la renta como fuente de capacidad económica. Es decir, existe en este caso una conexión estrecha entre los hechos, negocios y actos concretos que generan ingresos a los contribuyentes y son al mismo tiempo fuentes de capacidad económica de forma directa en el ámbito de incidencia de cada uno de los hechos enumerados. Es decir, nos dice, a diferencia de esto, la fuente de capacidad económica va a ser un solo. Va a existir esa conexión entre los hechos y negocios concretos que generan ingresos a los contribuyentes. El contribuyente se va a demostrar jurídicamente que obviamente va a tener estos ingresos, ya sea concretos que van a generar negocios y actos que van a generar ingresos para el contribuyente. Por otro lado, la doble imposición interna. La doble imposición interna nos dice, alude a supuestos en los cuales un mismo contribuyente es gravado atendiendo a un mismo hecho imponible por dos o más impuestos idénticos o similares, accionados por dos o más entes públicos que pertenecen al mismo estado en el mismo periodo de tiempo. Es decir, entonces, la doble imposición interna nos dice sobre un determinado acto, sobre un determinado hecho imponible, se va a determinar impuestos idénticos o similares. En Bolivia no se ha visto tanto porque los impuestos están bien categorizados y bien segmentados, pero hay en algunos países que obviamente te van a decir muy bien, por ejemplo en España. En España, usted es residente español y muy bien se le va a asignar el impuesto a la renta. Pero como usted también percibe un salario, se le va a asignar otro impuesto referente a su salario. Y otro impuesto referente también a ese su salario se le va a determinar, etcétera. Entonces, estamos generando varios impuestos similares dentro de estos entes públicos. Como hemos visto en el caso que les he mencionado, cuando uno va a hacer su inscripción en derechos reales, pues está pagando el IT. Entonces, el IT son parecidos, son impuestos a las transacciones. Impuestos a la transacción de bienes que se paga dentro de la jurisdicción, ya sea territorial en la que estamos, porque obviamente estamos situados, pero también el Estado te lo va a pedir el impuesto a la transacción, porque estás transfiriendo. Entonces existe, dice, similares impuestos casi dentro de un mismo hecho imponible, ya sea la venta de la casa o la compra de la casa en este mismo determinado. Entonces sí existe una doble imposición interna, que actualmente se ve esa doble imposición interna.
Existen voces que llaman a este fenómeno como doble gravamen o como superimposición, que se produce por un efecto deseado por el legislador o como el fallo del sistema tributario nacional, a veces deseado por cuestiones de política fiscal, pero alejado de la coyuntura externa de lo que es la doble imposición internacional. Entonces, esta doble imposición interna es más dentro de los mismos países, como el ejemplo de el pago del impuesto a la transferencia, ¿no? Y nos dice, obviamente está alejado dentro de la doble imposición internacional, pero se ve como un fallo en el sistema tributario nacional. Impuestos nacionales no va a decir, no, un ratito, es que si has pagado en el municipio, a mí ya no me tienes que pagar. Pues imposible que haga eso. Lo mismo va a suceder con él, ya sea con el gobierno, en este caso la alcaldía o la gobernación, no te va a decir un ratito, no, porque como ya has pagado impuestos al gobierno central, entonces ya no me pagues, obviamente que no. Entonces es por eso que existen estas fallas dentro del sistema nacional. Por otro lado, nos habla de las clases dentro de la imposición, nos habla de la doble imposición formal, que se da cuando el legislador de manera intencional somete una fuente de riqueza a varios impuestos, grabando así a ciertas manifestaciones de capacidad económica de una forma más fuerte. Es decir, que el legislador nos habla que va a grabar sobre ese monto económico o sobre ese hecho generador varios impuestos que van a grabar de esa manera, obviamente, ese determinado ingreso, ya dentro de lo que es la riqueza, ¿no? Que obviamente va a determinar, es decir, sobre este impuesto, sobre sobre este hecho, pues me vas a pagar este impuesto, me vas a pagar este otro y me vas a pagar este otro, ¿no? Que está formalmente dentro de la normativa, como son, por ejemplo, el pago del IVA y del IT, que siempre están juntos. Siempre se va a pagar el IVA y el IT dentro de lo que es también las compras, las ventas relacionadas, etcétera. Entonces, dentro de la misma ley ya te están poniendo dos gravámenes dentro de esa misma o dentro de ese mismo hecho generador. Y la doble imposición material, que dice, es el fenómeno por el cual ciertas materias impositivas se gravan proporcionalmente con mayor intensidad que otras, como causa de fallos en el sistema tributario. Es decir, dentro de la imposición material nos dice por el cual ciertas materias impositivas se gravan proporcionalmente con mayor intensidad que otras a causa de fallos del sistema tributario. Es decir, algunas cosas te van a grabar más y otras cosas te van a grabar menos, ¿no? Dentro del mismo sistema nacional. Entonces, dentro de estos, ya dentro de la doble imposición, vamos a generar esas 5 clases de dobles imposiciones, ya sean nacionales o ya sean internacionales, que se puede ver también dentro de nuestro estado con esos ejemplos. Antes de seguir avanzando, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a avanzar estos temas así bien rapidito para que les pueda ir indicando. Precios de transferencia vamos a llevar la siguiente clase y también vamos a llevar paraísos fiscales, que va a ser bien interesante esto de tema de paraísos fiscales, porque si bien los estados están obligados a dar esa información, como ustedes han mencionado, a través de esos sectores que están obligados para dar información, como son los ministerios, obviamente estos sectores dentro del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, etcétera, tienen también algunos países la obligatoriedad de no dar estas informaciones. Si bien Bolivia no es un paraíso fiscal, pero también existen países donde no dan estas informaciones y pues bueno, la gente prefiere tener ahí también algunos montos de dinero para que obviamente no tengan que identificarse. Entonces, la siguiente clase también vamos a hablar de paraísos fiscales que va a estar bien interesante, ¿ok?
Entonces, en este tema vamos a hablar de soluciones doctrinarias para eliminar la doble imposición internacional. Entonces nos dicen, muy bien, entonces como existe doble imposición, como el Estado te cobra o te pide impuestos y el otro Estado también, y tú tendrías que demostrar que es el mismo sujeto pasivo, que es el mismo hecho generador, que está dentro del mismo tiempo determinado que te está cobrando, ya sea Bolivia o ya sea Perú o ya sea España, Suecia, etcétera, el mismo monto para que no puedas generar esa doble imposición, tienes que demostrar que esos elementos constituyen, aparte de que existe también doble imposición internacional y también doble imposición nacional, pues existen soluciones doctrinarias para eliminar estas dobles imposiciones. ¿Cuáles son esas soluciones? Lo vamos a ver a continuación. Nos dice, estas dobles o estas soluciones para evitar la doble imposición internacional, según su origen, se dividen en unilaterales convencionales. ¿Qué son las medidas unilaterales que constan en la legislación interna? Es decir, nosotros, para evitar esa doble tributación en inscripción en derechos reales, que es una de las más comunes que existen en Bolivia, tendríamos que hablar una o pedir más bien una legislación o una normativa, una ley que nos faculte y nos diga, muy bien, entonces si es una casa que tengan que pagar ya sea en impuestos nacionales o ya sea dentro de lo que es también la gobernación o la alcaldía. Cada uno dependerá. Entonces, obviamente, a través de esa normativa, derechos reales tendría que decir, muy bien, entonces dentro de los requisitos va a ser tener el pago del impuesto o el pago del impuesto, ya sea al Servicio de Impuestos Nacionales o a la gobernación. Entonces, tendría que estar dentro de la normativa. Lo malo es que dentro de la gobernación se tiene un monto o una alícuota diferente a la que se tiene a nivel nacional con lo que es impuesto a las transacciones. Entonces, mientras esas dos no se puedan tener o no puedan ser iguales, no se va a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque imagínense, si a nivel nacional es el 3% y a nivel alcaldía es el 12.5%, obviamente todas las personas van a preferir ir a pagar a servicio de impuestos nacionales y van a decir, muy bien, entonces como es 3%, a mí me conviene pagar el 3% que pagar el 12.5%. Entonces, ahí estaría existiendo también un déficit y es tal vez por eso de que no se puede llegar a un acuerdo dentro de la legislación interna, ¿no? Pero es una de las soluciones, que serían obviamente unilaterales. Y las medidas convencionales nos dicen, a su vez, se dividen en bilaterales y multilaterales. Estas medidas pueden originar exenciones o créditos. Es decir, pueden generar exención que ya no estén dentro del pago de ese tributo o créditos para que se pueda generar este pago. ¿Cuál es el método de exención? Pueden ser simple, integral y con progresión calificada. O puede ser el de crédito, que es de imputación, que puede ser integral, directo o indirecto, originario, directo o indirecto. Estos métodos nos dicen solo se orientan a evitar la doble imposición jurídica, más no la doble imposición económica. Es decir, que la doble imposición jurídica a través de la normativa nos va a limitar, nos va a poner dentro de la misma normativa, va a decir, pues bien, estos van a pagar o estos no van a pagar. Entonces, realmente dentro de la normativa jurídica estaría ya expuesto, obviamente, este tipo de método de crédito. Entonces, dentro de esos vamos a dejar una pausa aquí para que podamos también conocer. Vamos a formar en este momento unos grupos dentro de lo que se refiere también ya el curso y voy a preguntar antes de formar cuáles son sus consultas ya para que podamos seguir avanzando y para que no pueda yo correr y ustedes se queden con miles de dudas. Así que por favor. Por otro lado, les voy a pasar al número de WhatsApp los impuestos en vigencia para que ustedes también ya lo puedan conocer. ¿Ok? Algunas dudas, chicos. ¿Nada?
¿Han entendido? Ya, bien. Antes de irles a los grupos y darles más tarea y más trabajo, vamos a verificar también este trabajo. No sé cuál de ustedes ha podido entrar a lo que es la plataforma para que les pueda guiar sobre su tarea. Ahí estamos en la plataforma y dice, realizar una lectura del auto supremo adjunto en el cual está dentro de la plataforma respecto a la aplicación de convenios de doble imposición entre Suecia y Bolivia. Entonces, ustedes tienen ya un auto supremo de la doble imposición internacional que está entre Suecia y Bolivia. ¿Ok? Nos dice, sobre la base de los comentarios del artículo 10 del modelo, específicamente sobre el apartado número 4 y las demás lecturas, analizar y responder las segundas cuestiones, es decir, del artículo 10 de lo que es también ya el convenio de doble imposición de Suecia y Bolivia, van a responder estas tres preguntas. Nos dice, ¿es correcta la interpretación que realiza el auto supremo? Considerarse el apartado 4 es o no una cláusula antiabuso. B, tiene el indicado el artículo 10 y el otro artículo de convenio de doble imputación, de doble imposición con Suecia, alguna disposición que constituya una medida antiabuso. ¿En qué caso aplicaría? ¿Y cuál es la diferencia en relación a disposiciones antielusión que tiene el convenio de doble imposición con relación al suscrito con España? Entonces, sus compañeros Alejandra Colque, Jimena, Josué, quienes han disertado dentro del grupo de Suecia, y sus compañeros Dayana, Miriam, Rodrigo, Alberto, quienes han obviamente expuesto sobre el convenio con España, deben conocer muy bien lo que es también ya el artículo número 10 en especial de Suecia, los cuales ustedes van a ya poder conocer. Entonces, ahí está, ustedes pueden ver el auto supremo de doble imposición o de doble disposición internacional, el convenio, con Suecia, con Bolivia. Ustedes lo van a leer, lo van a analizar y van a responder a estas tres simples preguntas, los cuales, como ya les había indicado también el día de ayer, lo van a mandar por PDF. Vamos a irnos al tema número 2 para poderles indicar. Para los que no han podido entrar, existe en la primera, dentro de lo que es también los trabajos, uno de los primeros dice presentación de trabajos. Cuando ustedes abran esta presentación de trabajos, les va a salir un carimbo en lo cual ustedes van a solo cambiar el nombre, van a cambiar la fecha, van a cambiar el número de práctica y en el momento en que desarrollan esa actividad, lo van a guardar en PDF y lo van a reenviar ya en esta tarea. Esta tarea, por favor, va a ser, como les dice, máximo la fecha de entrega es hasta el siguiente 7 de febrero hasta las 11:55. Una vez que ustedes se pasen este tiempo, ya no les va a poder aceptar el sistema porque no les va a habilitar la casilla de la nota. Así que por favor voy a pedir a todos que ya puedan estar trabajando a partir del día de hoy porque van a tener una semana en realidad para presentar este trabajo. Tengan en cuenta que el siguiente o que la siguiente clase, cuando ya termine de exponerles todo esto, vamos a hacer también ya un cuestionario. Entonces, por favor, no se vayan acumulando, porque después del cuestionario también van a tener un trabajo final. Así que, por favor, vayan trabajando sobre este tema. Les pregunto, ¿quién ha leído el auto supremo? Nadie ha leído el auto supremo. Bien, el auto supremo prácticamente les voy a dar algunas bases para que ustedes puedan ya tener en consideración. La empresa petrolera Chaco Sociedad Anónima ha pagado y estaba pagando sus regalías. ¿Qué son las regalías, chicos? Vuelvo a preguntar. Ya lo hemos mencionado. Creo que por algunas cosas hay algunos abogados que no se meten tanto al ámbito tributario, porque sí se maneja términos económicos, etcétera. También
Es un poco pesado, así que ya saben por qué no existe abogados tributarios. Chicos, se han dormido. Bien, lo que ha hecho esta empresa en realidad petrolera Chaco S.A. estaba pagando las regalías. ¿Qué son las regalías? Son el volumen de la producción. Estaba sacando la producción y como estos volúmenes han superado su producción, estos pues los tienen que transportar a su propietario. Es igual que una patente. Una patente tiene un propietario y sobre el uso de la patente pues van a pagar también una regalía. Lo mismo que sucede en, ya sea en la exportación o la explotación de recursos, ya sea de minerales. Entonces, como están explotando tanto dentro de la empresa petrolera Chaco, pues tienen que también pagar sus regalías. Entonces pagan a Suecia, porque en Suecia está constituida esta empresa, pero tiene una sucursal y obviamente se está manejando en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha sacado más producción esta empresa y está pagando sus regalías, ya sea al propietario, y lo va a transportar a Suecia. En el momento en que lo va a transportar a Suecia, pues tiene que pagar un impuesto. Lo mismo va a pasar con las remesas de utilidades. ¿Qué son las remesas de utilidades? Nos dice es el envío de dinero, ya sea de un trabajador o del que está trabajando en la empresa, que va a hacer transferencia de ese su sueldo o de ese su ingreso o de lo que le va a dar la misma empresa a personas que van a estar en otro país. Por ejemplo, dentro de lo que es la empresa petrolera Chaco, puede que su gerente general quiera agarrar ese su sueldo y quiera ponerlo en el Banco de Suecia, porque él estaba trabajando en Suecia. O puede que quiera pasarle a su familia en Francia, o puede que quiera hacer su traspaso a otro país. Y esa salida, ese monto económico que tiene que salir de Bolivia y que tiene que aparte pagarse las regalías, ya sea en Suecia, en ese momento se tiene que pagar un impuesto. Pero ¿qué pasa? O sea, el impuesto ya se ha generado. ¿Y dónde lo tiene que pagar el impuesto? Pues obviamente en Bolivia. Pero nos dice, ellos se han hecho obviamente una deducción de eso, una deducción y han dicho, muy bien, en este caso nosotros no tenemos por qué pagar estas regalías, no tenemos por qué pagar estas remesas de utilidades que están determinadas dentro de la legislación de doble imposición que también se tiene en el convenio con Suecia, porque esta empresa ha generado mayores alcances dentro de su utilidad, dentro también de lo que se refiere ya sus propias cosas, sus propios ingresos económicos en la empresa. Entonces, como ha generado y se ha deducido también, entonces estas deducciones, estos ingresos, me voy a descontar dentro del Servicio de Impuestos Nacionales para que esto pueda bajar, para que yo no pueda generar impuestos en Bolivia y me pueda deducir. Entonces, me voy a deducir de estos para que no pueda generar en total todo el pago al momento de traspasar mis regalías y al momento de traspasar mis remesas de utilidades. Entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales le ha dicho un ratito, un ratito, un ratito. Aquí no hay, porque no tiene nada que ver la empresa con tus remesas, no tiene nada que ver la empresa con tus utilidades que vas a pasar a otro país. Entonces, aquí me tienes que pagar el total. Y ahí es donde pasa el conflicto, porque ahí esta empresa petrolera Chaco dice, no, porque yo no puedo pagar, porque hay un convenio de doble imposición, porque ya lo voy a pagar allá aparte, porque obviamente mi empresa sí tiene que ver en el sentido de que si yo los gastos o los ingresos que he hecho dentro de mi empresa, pues van a deducir ya mis regalías y mis remesas. Y ahí existió el conflicto, porque la empresa petrolera Chaco demandó a impuestos del Servicio de Impuestos Nacionales para que obviamente no pueda generar este pago de tributos. Entonces, ese es el problema y el auto supremo que tiene que ver con este problema. Entonces, ustedes lo van a leer, lo van a analizar y obviamente ya la siguiente semana, que la siguiente clase sería el día viernes,
Algunas dudas que ustedes tengan me pueden consultar para que ya el día domingo lo puedan presentar hasta las 11:55 de la noche. ¿Ok? No existe número máximo de hojas, como en algunos trabajos que he dado. No existe tampoco otras cláusulas ni nada. Simplemente quiero que me respondan dentro de lo que es el artículo número 10, basándose en el auto supremo, basándose sobre todas estas clases en las cuales hemos hablado para ver cómo ustedes pueden interpretar especialmente este auto supremo con lo que va a ser el convenio de Suecia y Bolivia. Y en la última pregunta ya lo van a diferenciar qué es lo que pasa con el convenio de Suecia, qué es lo que pasa con el convenio de España y qué diferencia hubiera si el problema hubiera suscitado en España. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estaríamos quedando ahí. Quería hacerles hacer en grupo, pero les voy a dejar con esta práctica para que ustedes ya lo puedan ver. Y la siguiente clase ya vamos a armar grupos para que ustedes también puedan trabajar en aula y puedan resolver otro casito como esto, pero ya en aula y en grupos. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, chicos, de su trabajo? ¿Han logrado entender la explicación? Doctora, buenas tardes. Dayan. Doctora, dice el apartado 4. ¿Dónde está el apartado 4? Porque dice, es correcta la interpretación que realiza el auto supremo, considerar si el apartado 4 es o no una cláusula antiabuso. No está hablando del apartado 4, pero dentro del auto supremo que he descargado, no sé dónde está el apartado 4. Ya, les voy a enviar, porque no puedo compartir PDFs en Zoom, les voy a enviar al WhatsApp y les voy a indicar en qué parte está para que ustedes lo puedan considerar. Ya, o sea, apartado 4, ¿a qué se refiere? En una parte determinada del auto supremo. Hay una parte en la que está con amarillo, ¿esa parte es? Exacto, entonces esa parte lo van a detallar. ¿Identificas? Pero no dice apartado 4, no. Ya, pero Solo entonces dice- esa parte es la que tienen que interpretar, junto con Sí, el artículo número 10 del convenio. y hay otro también, son dos partes las que están resaltado con amarillo. Esas dos partes, por favor, lo van a determinar bien. En esas dos partes estaría el problema en sí y esas partes tendrían que analizarlo. Ya. Ya, doctor. Para los que no les sale, tal vez lo que está resaltado, van a avisarme, ahí lo van a verificar. Porque Dayana sí sale, ¿no ve lo que está? Sí, doctora, sale dos partes en las que están resaltados. Entonces Perfecto. eso sería lo que Sí, tendríamos que analizar para responder las la preguntas. pregunta. Sí, eso sí se nota. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase. Solamente nos faltan 4 clases, entonces vamos a correr un poco referente a este tema para que ustedes también puedan entender. Así que nos falta un tema más y terminar con este para que podamos terminar con el módulo. ¿Ok? Perfecto. Cualquier duda, entonces ya saben. Me mandan un mensaje al grupo para que pueda ser respondido. O también el siguiente viernes ya vamos a estar rompiendo con algunas inquietudes que ustedes tengan sobre el trabajo que van a ir desarrollando. ¿Ok? Perfecto. Entonces que tengan un buen fin de semana
y cualquier consulta me hacen envío. Por favor, revisen siempre la plataforma, porque dentro de la plataforma también les voy a compartir la pantalla. Por favor. Dentro de la plataforma también ya está lo que es, ¿dónde está? Aquí está. Dentro de su plataforma ya está los acuerdos de comercio internacional en Bolivia, la RND, la 30, la última que ha sacado de precios de transferencia e impuestos nacionales, los precios de transferencia internacional. ¿Qué son importantes los acuerdos en el comercio internacional de Bolivia? Algunos alcances acerca de los precios de transferencia y el auto supremo de Suecia, que obviamente si es que no lo encuentran ya incluido dentro del análisis del convenio y dentro de su tarea, pues lo van a encontrar también aquí arriba. Entonces, esos me gustaría que lo lean, porque obviamente estos precios de transferencia internacional y si son importantes los acuerdos de comercio internacional de Bolivia, son textos que le van a dar obviamente a ustedes un poco más de conocimiento, ¿ok? Perfecto. Entonces, cualquier cosa ya saben a mi número o al número del grupo también. No hay ningún problema, chicos. ¿Ok? Entonces, que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien. La siguiente clase, por favor, todos puntuales porque vamos a trabajar en grupos. Y obviamente cuando se trabaja en grupos, ustedes saben que no pueden ingresar al curso. Entonces, por favor, ingresan puntuales porque sin ese trabajo en grupo, pues no van a tener una nota. ¿Ok? Muy Sí. bien. Que les vaya muy bien entonces. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Luego, doctora. Doctora.